Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo en cuarentena, igual que todos ustedes, tratando de armar los videos de las clases de teoría. Me está resultando un poco más difícil de lo que me imaginaba en un primer momento, pero bueno, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos. Espero que a pesar de las dificultades les sea útil como para ir comprendiendo los conceptos de la materia. En particular, he estado armando las clases de golpe de ariete. He dividido la totalidad del tema en 10 clases. Y bueno, vamos a arrancar entonces con la primera, donde vamos a hacer una descripción general del fenómeno de golpe de ariete. Como definición, podemos decir que el golpe de ariete se produce en un sistema de cañerías cuando éste está funcionando a presión y se opera algún elemento de regulación que produce una variación del gasto. Esta variación puede ser positiva o negativa, es decir, debido a una apertura o cierre de algún elemento de regulación del caudal. Lo tenemos tanto en una casa a través de la operación de una canilla tranquilamente o incluso en grandes instalaciones como puede ser en una central hidroeléctrica. En el caso de una central hidroeléctrica, para como uno la potencia que se entrega al sistema que está definido por la demanda, si acá abajo ustedes tienen un gráfico de lo que sería demanda y suministro de energía a lo largo del día para el sistema interconectado al que todas nuestras casas están vinculadas, y evidentemente para seguir esta variación temporal, lo que uno tiene que hacer es producir una potencia eléctrica que vaya variando. Para hacerlo, ni la energía atómica ni ninguna de las otras fuentes de energía tiene tanta flexibilidad como si lo tiene la generación hidroeléctrica. Pero ¿y cómo lo hacemos? Bueno, si la potencia es el producto del rendimiento de la turbina, por supuesto del sistema, el rendimiento del sistema, por el peso específico del fluido, por la altura hidráulica de caída y por el caudal, evidentemente en un sistema como el que esté ejemplificado acá, uno puede variar la potencia operando sobre el sistema que regula la cantidad de fluido que circula por la turbina. Ahora bien, ¿por qué se produce el golpe de ariete? El golpe de ariete es debido a los cambios de cantidad de movimiento que se producen cuando uno hace una variación del caudal. Es decir, uno varía el caudal, varía la velocidad en nuestra conducción y se producen cambios en la cantidad de movimiento. Nosotros sabemos que la variación de cantidad de movimiento está asociada a fuerzas y esas fuerzas ya vamos a ver que son fuerzas de presión, se generan fuerzas de superficie normales que se propagan en forma de ondas y estas nuevas fuerzas pueden poner en riesgo la estabilidad de la estructura. No solamente pueden poner en riesgo la estabilidad de la estructura, sino que a su vez generan cambios en las condiciones de la conducción, deformaciones, ruidos, vibraciones también. Estas ondas de presión, producidas por las maniobras en tuberías que son más o menos elásticas y que transportan líquidos compresibles, son denominadas golpe de ariete. Esta definición es muy importante y a su vez nos está dando idea de que el golpe de ariete es uno de los pocos casos en que nosotros vamos a considerar que los líquidos se comportan, no es que tienen que comportarse, es una propiedad física, se comportan como compresibles. Y también vamos a tener en cuenta que por más que sea una tubería que parezca rígida, todas las tuberías en la realidad tienen algún grado de elasticidad. Entonces, estas ondas de presión que se van a producir por efecto del cambio en la cantidad de movimiento y que llamamos golpe de ariete, se van a producir y lo vamos a tener que considerar cuando desarrollemos las ecuaciones en las condiciones de tuberías elásticas y líquidos compresibles. El golpe de ariete es un fenómeno impermanente justamente porque hay variación de los parámetros hidráulicos en la conducción a lo largo del tiempo y normalmente consideramos que es un fenómeno transitorio entre
dos estados estacionarios, uno inicial y otro final. ¿Por qué decimos normalmente transitorio? Bueno, porque para esto hay que dar suficiente tiempo al sistema para que se vaya amortiguando a través de la resistencia friccional del flujo en la tubería. Los cambios de presión debidos al fenómeno pueden ser muy importantes al punto de producir roturas en tuberías, como se puede apreciar en la figura de la izquierda, ¿sí? De la izquierda arriba. Podemos ver una conducción que se ha roto debido al fenómeno de golpe de ariete. Pero incluso estos fenómenos de rotura pueden llegar a ser catastróficos, como podemos ver aquí en la figura de acá abajo, donde hay se ha producido una rotura catastrófica en una central hidroeléctrica. Pero no solamente podemos llegar a que estas sobrepresiones generen roturas muy severas, también se pueden tener inestabilidades en los sistemas y evidentemente como una inestabilidad puede hacer que el sistema no funcione de acuerdo a como nosotros queremos que lo haga, debemos tomar medidas. En algunos sistemas de generación hidroeléctrica, si no se contemplan medidas para evitar o minimizar el golpe de ariete, se puede dar el caso que uno, cuando quiere reducir la potencia generada, lo que hace es reducir el caudal, pero al reducir el caudal generó ondas de sobrepresión debidas al golpe de ariete. Si estas ondas de sobrepresión hacen que en lugar de estar el sistema querer trabajar con la caída H, lo haga con H más la diferencia de presión que se genera acá, puede ser que uno disminuya el caudal para producir menos potencia, pero el H más la variación del H hacen que en lugar de generarse menos, la potencia que se genera en ese instante es mayor. Entonces el sistema va a querer abrir y cerrar, y se produce un fenómeno de inestabilidad que, bueno, evidentemente hay que evitarlo. Para reducir los potenciales daños en las conducciones o incluso también evitar las inestabilidades en los sistemas, en el diseño muchas veces debemos contemplar dispositivos para minimizar el fenómeno. Estos dispositivos son los que se llaman dispositivos anti-golpe de ariete. Un dispositivo anti-golpe de ariete que se utiliza en centrales hidroeléctricas suele ser las chimeneas de equilibrio. Como podemos ver en la foto de abajo, estas chimeneas pueden ser estructuras de grandes dimensiones y lo que se hace es reducir el tramo de tubería impactado por las sobrepresiones debidas al golpe de ariete, se reduce la longitud de la tubería afectada y se genera una oscilación de masas entre el embalse y la propia chimenea de equilibrio. Otros dispositivos para sistemas de tubería que por ahí no son tan grandes como el que podamos tener en una central hidroeléctrica, pero también se produce el fenómeno de golpe de ariete y hay que controlarlo. Para eso a veces podemos tener válvulas de purgue, cámaras de carga. Esto en la literatura española se suelen llamar ventosas, o incluso algunas chimeneas piezométricas en algunas conducciones algo mayores. Hasta este momento hemos realizado una descripción general del fenómeno de golpe de ariete y hemos podido ver el impacto que tienen en los sistemas de tuberías, pero debemos empezar a trabajar en la cuantificación del fenómeno del golpe de ariete. Como hemos visto, la cuantificación debiera ser contemplando tuberías elásticas y líquidos compresibles, pero en primera instancia vamos a ver qué pasa si no tomamos esas consideraciones y tomamos el cálculo para conducciones totalmente rígidas y fluidos incompresibles. Eso lleva a la consideración de lo que es la teoría de la columna rígida. Si tomamos la teoría de la columna rígida, las hipótesis que vamos a hacer en este análisis son que la tubería es no deformable, que el líquido es incompresible
Vamos a considerar las pérdidas de energía despreciables, tanto las locales como las generales, y vamos a suponer que en la sección de la válvula, se produce un cierre pasando una velocidad inicial, que la llamamos U0, a una velocidad final que llamamos UF, en un tiempo de cierre que va a ser este tiempo T sub C. En realidad, también como hipótesis adicional vamos a considerar que esta variación de la velocidad se va a producir en forma lineal. En este caso, si la tubería es rígida y el líquido no puede comprimirse, cuando yo opere la válvula, instantáneamente en toda la tubería se va acomodando la velocidad al nuevo caudal. En esas condiciones, uno puede plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, como lo puse acá, está expresado en que la sumatoria de fuerzas sobre un cierto volumen de control es igual a la variación de cantidad de movimiento, ¿sí? En este caso tenemos que las únicas fuerzas que participan están dadas por las fuerzas de superficie normales. No tenemos fuerzas de masa porque la tubería que consideramos es horizontal, entonces en la dirección del escurrimiento no hay componente del peso. También las pérdidas de energía las consideramos despreciables en este caso, con lo cual no hay fuerzas de superficie tangenciales, entonces las únicas fuerzas de superficie que tenemos son las normales, las únicas fuerzas que actúan sobre nuestro volumen de control, que lo tomaremos en el tramo de tubería desde 0 a S. Entonces tenemos, fíjense que debido a la operación se va a producir evidentemente una sobrepresión que vamos a llamar delta HS, y ese efecto de la sobrepresión en la fuerza de superficie normales tiene que estar compensado por la variación de la cantidad de movimiento. La variación de la cantidad de movimiento la expresamos como la masa por la variación de la velocidad respecto al tiempo. Es decir que si operamos con esta ecuación, podemos tener que el delta HS va a ser igual a menos S sobre G por la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo. Ahora, como habíamos dicho, que el cierre para pasar de la velocidad inicial a la final era lineal, podemos expresar que la variación de la velocidad en el tiempo va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo de cierre, y reemplazando en la ecuación anterior nos queda que finalmente la variación de la presión va a estar dada por esta ecuación que tenemos ahí. Fíjense que en la ecuación, como lo hicimos en el tramo entre 0 y S, aparece la distancia desde el comienzo de la conducción hasta la sección S, donde vamos a tener la máxima sobrepresión en la sección del obturador o válvula. En ese caso reemplazamos S por la longitud L, y el máximo valor de sobrepresión que va a estar dado en el extremo de la tubería resulta delta H máximo igual a L sobre G por la diferencia de las velocidades sobre el tiempo en el que hicimos la maniobra. Veamos, por ejemplo, como en el mismo esquema que en el que estuvimos trabajando antes, de una central hidroeléctrica esquemática, cuánto valdría la sobrepresión máxima debido al golpe de Viete, considerando la teoría así de la columna rígida. Entonces, si en el ejemplo tenemos que la longitud es 3 kilómetros, la energía piezométrica inicial son 100 metros, las velocidades inicial y final son 4 y 2 metros por segundo, que esta variación la vamos a considerar en un tiempo de cierre de 6 segundos. La ecuación que obtuvimos recién, pasando valores, nos daría que el delta H máximo son 100 metros. Es decir, que si uno tuviera que hacer el diseño de esta tubería, no tendría que hacerlo para una carga de 100 metros, sino que tendría que hacerlo para una carga de 200 metros. Con la teoría de la columna rígida hemos podido cuantificar en forma aproximada y tener una idea de órdenes de magnitud de las sobrepresiones debidas al golpe de ariete. Sin embargo, sabemos que las hipótesis que tomamos no son las correctas. En la clase 2 comenzaremos a desarrollar la teoría de la columna elástica, tomando tanto
la tubería como deformable en su rango de deformación elástica y el fluido como compresible.